partir con la definición de neoplasias propiamente dicha, debemos destacar que las neoplasias, tanto benignas como malignas, son un conjunto de patologías que se pueden comportar de forma distinta y pueden tener manifestaciones clínicas bastante floridas y distintas, sin embargo, van a tener un comportamiento en común. ¿Cuál es este comportamiento? Se van a comportar como una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede al normal, no está coordinado y que persiste tras finalizar el estímulo que suscitó la alteración. Todas estas características definen a la neoplasia per se. Por ejemplo, que el crecimiento carece de finalidad y es virtualmente autónomo. Esto lo diferencia de otros trastornos, como trastornos del crecimiento y desarrollo, como es la hipertrofia y la hiperplasia, porque la hipertrofia y la hiperplasia tienen una finalidad y cuando termina el estímulo que suscitó esa alteración, entonces la célula va a dejar de multiplicarse. En el caso de las neoplasias, esto no es así. La célula empieza a multiplicarse de una forma anárquica y descontrolada, y básicamente no sigue ningún estímulo del cuerpo el cual pueda pararlo. Dicho esto, nosotros tenemos la palabra cáncer que denota a las neoplasias malignas. Cáncer viene de la palabra cangrejo, ya que las neoplasias malignas, el cáncer, van a tener un crecimiento que va a ser infiltrativo o ramificado, como pueden ver aquí en las imágenes. Debemos destacar también que existen causas. A pesar de que muchas literaturas las describan como causas ambientales o causas genéticas, causas ambientales, tenemos que tener en cuenta que realmente todas las causas son genéticas, porque todo va a derivar de una mutación tanto en los protoncogenes como en los anticogenes o los genes supresores tumorales o genes supresores de la apoptosis. Ahora, tenemos factores que pueden ser ambientales, por ejemplo, sustancias químicas, como lo son el tabaco, por ejemplo, que ellas pueden alterar el ADN, así que a pesar de que sean causas ambientales, la causa primordial va a ser la genética, por supuesto. Otras causas virales, como el virus de Epstein-Barr, que está altamente relacionado a la aparición de neoplasias, incluso también el virus del papiloma humano, que está altamente relacionado al cáncer de cuello uterino. Radiaciones ionizantes también están relacionadas con la aparición de neoplasias malignas. Ahora, lo importante aquí en este tema es la clasificación. Nosotros vamos a clasificar las neoplasias según su histogénesis, y con histogénesis me refiero al origen del tejido que da origen a las neoplasias. Entonces, tenemos neoplasias epiteliales y no epiteliales. A su vez, las neoplasias epiteliales se van a diferenciar del epitelio de cubierta y revestimiento y del tejido epitelial glandular. Y las no epiteliales van a estar a su vez divididas en mesenquimáticas, en los tejidos blandos, en los huesos y en el sistema nervioso central, y a su vez también en las linfohematopoyéticas. También existen neoplasias las cuales pueden ser mixtas, que tienen un componente epitelial como no epitelial. Nosotros podemos clasificar a su vez, además de la histogénesis, las neoplasias según el comportamiento biológico. Como habíamos dicho, existen las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. En las benignas nosotros vamos a tener una nomenclatura que va a ser el prefijo histogénesis, que deriva el tejido que dio origen a la neoplasia, y el sufijo siempre va a ser oma. Ahora tenemos ejemplos como una neoplasia benigna derivada de las glándulas, se llama adenoma, una neoplasia benigna derivada de fibroblasto fibroma, y así todos estos ejemplos que van a ser condroma, osteoma, lipoma, rhabdomioma, leiomyoma y angioma. Como ven, todos tienen el mismo sufijo, pero todas cambian el prefijo que va a depender según la histogénesis del tejido. Existen excepciones malignas que van a tener este sufijo de oma, como por ejemplo linfoma y como por ejemplo melanoma, que son neoplasias malignas. Ahora bien, las neoplasias malignas, propiamente dichas, se van a describir de una forma un poco distinta. El prefijo va a seguir siendo la histogénesis, el tejido que le dio origen a la neoplasia, pero el sufijo ya no va a ser oma, a excepción de esas excepciones que dije del linfoma y el melanoma, por supuesto. El sufijo aquí va a ser, si son epiteliales, va a ser carcinoma, y si son mesenquimáticas, el sufijo va a ser sarcoma.
Si es una neoplasia maligna derivada del tejido glandular, se va a llamar adenocarcinoma. Si es derivada de los fibroblastos, es decir, tejido conectivo propiamente dicho, fibrosarcoma. Si es derivada de los condrocitos, del tejido cartilaginoso, condrosarcoma, y así sucesivamente con osteosarcoma, liposarcoma, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma y angiosarcoma. Todos estos ejemplos es bueno que se los aprendan estos nombres porque realmente las preguntas del examen son así. Las preguntas del examen van a ser neoplasia maligna derivada de el adipocito o de la célula adiposa o el tejido adiposo. Y ustedes tienen que responder, como ya saben, los parciales son de completación, liposarcoma. Y neoplasia benigna derivada del tejido adiposo. Ustedes ya saben que es lipoma. Así se comporta más o menos el estilo de parciales que es de este bloque. Ahora bien, vamos a hablar sobre el amartoma. El amartoma lo estudiamos aquí porque si bien es cierto, es una masa desorganizada que va a crecer y se va a parecer mucho a la neoplasia, sin embargo, esta decimos que no es carácter neoplásico porque carece de crecimiento autónomo. Y a su vez, los elementos que constituyen al amartoma son elementos normales, maduros, propios del órgano. Sin embargo, van a estar desorganizados. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un amartoma pulmonar, como ven en la imagen, nosotros vamos a tener lo que sería cartílago hialino, vamos a tener tejido bronquial, tejido epitelial, del epitelio respiratorio, todo de una forma desorganizada. Sin embargo, va a carecer de crecimiento autónomo y no cumple ninguna función. Eso es lo que lo diferencia de las neoplasias. Ahora, las características de las neoplasias vamos a destacar lo que sería la diferenciación, la tasa de crecimiento, el patrón de crecimiento y la diseminación. La vamos a ir describiendo cada una. En la diferenciación, yo me refiero con diferenciación es en cuánto se parecen las células neoplásicas a las células normales comparables. Esto va a depender si la neoplasia es benigna o es maligna. Si la neoplasia es benigna, las células que constituyen esa neoplasia van a ser bien diferenciadas. Quiere decir que se van a parecer bastante al tejido que se dio origen. Como por ejemplo, esta es una foto de un rhabdomioma, que sería una neoplasia benigna derivada del músculo estriado, esquelético en este caso, y vamos a ver unas células que son indistinguibles prácticamente al microscopio óptico de la célula muscular normal. Vamos a ver una célula que es fusiforme, que por supuesto al corte transversal se va a ver poliédrica y que tiene estriaciones y tiene unos núcleos hacia la periferia. Así se ve normalmente el músculo estriado esquelético. Y no, casi es indiferenciable del tejido normal. En cambio, las malignas pueden ser bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas, que es cuando se parecen más o menos, por así decirlo, poco diferenciadas, que se parecen muy poco al tejido que se les dio origen, e indiferenciadas, que ahí es cuando hablamos de anaplasia, que es básicamente cuando no se parecen en nada. Aquí nosotros tenemos una foto de un rhabdomiosarcoma, que es la contraparte maligna del rhabdomioma, y en esta foto nosotros podemos ver unas células que parecen un renacuajo, que son grandes, que tienen estriaciones también, pero no se parecen en nada a la célula muscular estriada esquelética que nosotros conocemos normalmente. Este sería un rhabdomioblasto, que es la célula patognomónica de la neoplasia maligna del tejido muscular estriado, de un rhabdomiosarcoma. Entonces, aquí vamos a ver características que serían características anaplásicas. Y cuando yo hablo de anaplasia, me refiero a la falta de diferenciación de ese tejido, un tejido que no se parece nada al tejido que le dio origen. Y existen características histológicas que me van a definir o que me van a caracterizar este término de anaplasia. Por ejemplo, vamos a tener un pleomorfismo celular y nuclear. Pleomorfismo significa variabilidad en la forma celular y del núcleo. Van a ser núcleos de distintas formas, células de distintas formas, como lo podemos ver aquí en esta imagen. También vamos a observar un gigantismo celular, unas células muchísimo más grandes. En algunas ocasiones vamos a observar un nucleolo resaltante, un nucleolo bastante grande. Y a su vez, en el núcleo podemos ver hipercromatismo, que es la cromatina demasiado condensada y el núcleo se puede ver súper oscuro. A su vez, también podemos ver cromatina densa periférica y eso va a ayudar a que el nucleolo, por supuesto, se vea más resaltante. Existe también una alteración núcleo-citoplasma. Normalmente, esa relación
sería de 1 es a 6, es decir, 6 citoplasma y 1 núcleo. Pero cuando existe una neoplasia maligna, que empieza a tener características de neoplasia, nosotros tenemos una relación 1 es a 2, incluso 1 es a 1. Quiere decir que el núcleo es casi del tamaño de la célula, del citoplasma como tal. Y a su vez podemos observar mitosis atípica, como vemos en esta imagen aquí en el centro, vemos una célula con un uso tripolar. El uso mitótico no es el que normalmente vemos, y aquí está formando un uso tripolar, quiere decir que esta célula se está dividiendo y en vez de dividirse en 2, se empieza a dividir en 3. Y así podemos ver muchas células con mitosis atípica, incluso podemos ver células con mitosis en estallido. Todas estas características que acabo de nombrar, si uno las ve al microscopio óptico, indican malignidad. Ya indiscutiblemente esta neoplasia que nosotros estamos viendo es una neoplasia maligna. Quiere decir que la neoplasia es un término de las neoplasias malignas, que eso quede claro. Tenemos la otra característica, que sería la tasa de crecimiento, si estas crecen lentamente o rápidamente. Según lo comúnmente observado, las neoplasias benignas crecen lentamente y las malignas tienden a crecer rápidamente. Sin embargo, esto no siempre es así, existen siempre excepciones, por lo que no debemos llevarnos nada más por esa característica para definir si es maligna o benigna. Tenemos las otras características, como por ejemplo el patrón de crecimiento. El patrón de crecimiento en las benignas es expansivo, normalmente esa neoplasia tiene una cápsula fibrosa, lo que hace que en el momento de una incisión quirúrgica sea de fácil extirpación por el cirujano, a diferencia de una neoplasia maligna, la cual tiene un crecimiento ramificado, infiltrante, invasor, que va a destruir otros tejidos, los tejidos subyacentes, por supuesto. Y esto va a hacer que vaya a tener una difícil extirpación, porque no va a tener una cápsula delimitada como las benignas. Esto con algunas excepciones, como por ejemplo, esto también suele ser pregunta de examen, una neoplasia benigna que tenga un crecimiento infiltrante es el hemangioma, porque el hemangioma no tiene cápsula. Entonces es un ejemplo de neoplasia benigna que no tiene cápsula y tiene crecimiento infiltrante. Ahora, en estas fotos, en la foto de arriba, nosotros vemos un útero, el cual tiene una neoplasia bien delimitada, una lesión que tiene una cápsula a su alrededor que se ve bastante bien, una cápsula fina, en la superficie de corte es homogénea, remolinada, se parece bastante al tejido, y esto sería un leiomioma, a diferencia de la que está por debajo, que también es un útero, pero tiene una lesión que a la superficie de corte se ve irregular, se ve heterogénea con respecto al tejido, a su vez no tiene una cápsula y se ve como está invadiendo otros tejidos subyacentes. Como ven, tiene un crecimiento infiltrante. Esta sería la contraparte del leiomiosarcoma en el útero. Aquí otro ejemplo, nosotros tenemos un lipoma, el cual vemos que tiene una cápsula, esa cápsula es translúcida, tiene múltiples vasos sanguíneos, es homogénea, se parece al tejido que le dio origen, que es el tejido adiposo, como ven es amarillito. Al microscopio óptico vamos a ver unas células indistinguibles a las células adiposas normales, que es una célula poliédrica, que tiene el núcleo excéntrico y a su vez se ve blanca, por supuesto, por la gota lipídica que ocupa todo el citoplasma. Pero tenemos esta contraparte a la derecha, que es a la de la izquierda, por supuesto, es un lipoma, y la de la derecha es un liposarcoma. Este liposarcoma es este que está aquí, como ven, tiene una superficie heterogénea, a su vez tiene mucha hemorragia, tiene necrosis, incluso se adhiere a planos profundos, como ven aquí. Al microscopio óptico vamos a ver unas células que no se parecen nada a los adipocitos. Esta célula grande de aquí está llena de vacuolas de lípidos, no solo una gota lipídica, sino muchas, y de paso tiene un núcleo gigante, como ven aquí, un núcleo gigante heterocromático, y todas las células se ven así feas, con características anaplasias. Cuando la gente dice esta célula se ve muy fea y tal, son células con características anaplasias. Ahora, la otra característica y la última es la diseminación. La diseminación básicamente es la propagación de focos neoplásicos en lugares distintos al tejido que les dio origen o del tumor primario. Quiere decir metástasis.
En las neoplasias benignas nunca pueden realizar metástasis. Cuando nosotros pensamos que una neoplasia es benigna, pero resulta que, que se produjo una metástasis, inequívocamente esa neoplasia es maligna, porque es una característica que solamente tienen las neoplasias malignas, la metástasis. Esta metástasis puede ser a través de siembra de cavidades, como por ejemplo cavidades peritoneal, cavidad pericárdica, pleural, líquido sinovial, por ejemplo, pero también puede ser linfática y sanguínea. En la vía linfática, que sigue el drenaje linfático, es la vía preferida de los carcinomas. La gran mayoría de los carcinomas van a ser metástasis y en la vía sanguínea es la más frecuente por los sarcomas. Y cuando digo vía sanguínea, más que todo es por las vías venosas, es donde se observan los émbolos de células tumorales. Aquí en esta foto vemos un hígado con metástasis, aquí vemos un vaso que sería una vénula donde adentro se pueden ver células metastásicas y en el lado derecho nosotros vemos un vaso linfático donde adentro también se ven células neoplásicas, en este caso sería de un carcinoma de tiroides. Ahora, en la práctica nosotros vamos a ver estas piezas que ustedes ya las vieron en su práctica. Podemos observarla en esta que es pulmón, en esta que es vaso y en esta que es hígado. Van a describirlo, por ejemplo, pulmón, que mide tanto por tanto, fijado en formol, que presenta unas lesiones en la superficie externa o en la cara externa, nodulares, bien delimitadas, blanquecinas, lisas, que no se parecen al tejido que les dio origen, también pueden decir. Y el diagnóstico sería metástasis en pulmón, en este caso, pero la misma descripción las pueden realizar en estas piezas donde se ve básicamente lo mismo, unas lesiones nodulares o circulares. También sería bueno que describan la menor que mide tanto, la mayor que mide tanto, bien delimitadas, blanquecinas, lisas. Esa es la característica en común de todas estas piezas. Y el diagnóstico es igual en todos, metástasis, pero hay que cambiar, por supuesto, el órgano. En resumen, todas estas diapositivas yo se las voy a pasar, pero básicamente este es el cuadro resumen en todo lo que hemos dicho. Ahora, nosotros nos vamos a ayudar para el diagnóstico de las neoplasias con algunos métodos especiales. Primeramente, por supuesto, la anamnesis y el examen físico. Hay síntomas comunes que tienen los pacientes con neoplasias, como por ejemplo los síntomas B que tienen los pacientes con linfoma, que sería la sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre, todo eso se debe indagar. A su vez, nos podemos ayudar con los paraclínicos, sobre todo los marcadores tumorales, y por el diagnóstico de imágenes, lo que serían los rayos X, las tomografías, resonancia, y aquí los imagenólogos nos pueden ayudar y se puede dar el diagnóstico por imágenes si es una neoplasia benigna o maligna. Sin embargo, el diagnóstico de certeza siempre va a ser la biopsia y la citología, entendiéndose por la biopsia por el estudio del tejido y citología el estudio de las células, de un raspado o en un sudado de células. Aquí se va a ver si es comportamiento biológico, si es, benigno o si es maligno, de certeza. Y nos podemos ayudar con otros métodos como la inmunohistoquímica, que me imagino que ya vieron en la clase, que básicamente lo que me va a detectar la inmunohistoquímica es los antígenos específicos de las neoplasias mediante un anticuerpo que está unido a un colorante que lo tenemos en el laboratorio y al ponerlo en la lámina, esos antígenos se van a colorear y lo vamos a ver al microscopio óptico. Esto me va a ayudar para saber la histogénesis en neoplasias indiferenciadas. Esto nos ayuda en neoplasias malignas que sean totalmente indiferenciadas con muchas características anaplásicas y no sepamos qué tejido le da origen, y es muy importante saberlo porque de ahí va a radicar el tratamiento y el pronóstico del paciente. Entonces se le realiza inmunohistoquímica y ahí es para saber de dónde viene ese tumor. Ahora, también existen pruebas genético-moleculares que es para averiguar mutaciones en genes, sin embargo, esto no se realiza en Venezuela. Ahora, entrando en materia, tenemos las neoplasias epiteliales y luego vamos a estudiar con umbría las no epiteliales. Entre las epiteliales tenemos benignas y malignas también, y entre las benignas vamos a estudiar el papiloma, el pólipo, el adenoma, el cistoadenoma, y en las malignas el carcinoma. Ahora,
El papiloma, y aquí entre comillas es algo que usualmente suelen preguntar en los exámenes, la definición de este tipo de neoplasias, es una neoplasia epitelial benigna del epitelio de revestimiento no glandular. Quiere decir que este epitelio va a ser un epitelio plano estratificado o un epitelio transicional, es decir, el urotelio. Lo podemos observar en epitelios de la piel, boca, laringe, esófago, exocervix, que es la contraparte del cuello uterino, que tiene un epitelio plano estratificado, en la vagina, vulva grande, prepucio, y en las vías urinarias, que tiene un epitelio transicional o urotelio. Aquí en esta imagen nosotros vamos a ver una laringe, específicamente en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales van a tener un epitelio plano estratificado, no el epitelio que tienen las otras zonas de la laringe, que es un epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células calviformes. Entonces, en las cuerdas vocales pueden aparecer papilomas, porque es un epitelio plano estratificado. Este papiloma lo podemos ver como una lesión exofítica, arboriforme, pediculada en muchos casos, también se puede observar. Y al microscopio óptico nosotros vamos a ver cómo se levanta ese epitelio que está proliferado y vamos a ver proyecciones digitiformes, es decir, en forma de dedo, del epitelio con un eje fibrovascular central. Entonces, esto que está aquí es el epitelio que va a ser el que va a estar proliferado, y lo que está aquí en el centro es el eje fibrovascular central. En la práctica vamos a observar un elipse de piel que mide tanto por tanto, fijado en formol, que presenta, aquí señalada, una lesión exofítica pediculada, bien delimitada, al tacto rugosa, isocrómica con respecto a la piel. Aquí en esta imagen lo podemos observar. El diagnóstico va a ser neoplasia con características macroscópicas de benignidad. También se le puede agregar papiloma. En esta imagen también de la práctica tenemos una lámina de piel donde vamos a ver básicamente lo que ya dijimos, que son unas proyecciones digitiformes aquí en forma de dedos. Sabemos que es piel, por supuesto, porque tiene el epitelio plano estratificado y tiene el estrato córneo que ven aquí, que es eosinófilo. Vamos a ver cómo ese epitelio va a estar engrosado y vamos a observar también un eje fibrovascular central, que es este que está aquí, que estoy señalando. Aquí se ve el epitelio que está súper engrosado, pero que no tiene características de anaplasia, es decir, las células se parecen, son idénticas al tejido que le dio origen a la piel, por eso sabemos que es una neoplasia benigna, y en el centro un eje de tejido conectivo y vaso sanguíneo. Aquí está. El diagnóstico papiloma. Tenemos el pólipo, que es bastante parecido al papiloma, lo único que cambia es en el tipo de epitelio que aparece, porque es una neoplasia epitelial benigna, pero del epitelio glandular. Quiere decir que aparece en las glándulas. Este epitelio tiene que ser epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado. Puede aparecer en todo el tracto digestivo, desde el estómago hasta el ano, menos el esófago, por supuesto, porque el esófago es un epitelio plano estratificado. Ahí saldrían papilomas. También aparece en la vesícula biliar, en el cuello uterino, pero esta vez en el endocervix, porque sabemos que el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, en el endometrio y en las trompas. Va a ser lo mismo, va a ser una proyección digitiforme en forma de dedo del epitelio engrosado con un eje fibrovascular central. Aquí lo podemos ver en el intestino, unas lesiones nodulares, circulares, bien delimitadas, que tienen un pedículo o un tallo, esto que está aquí, que son pediculadas. Pediculadas se refiere a que tiene un tallito. Aquí en la práctica también los vamos a observar. Esto es un segmento de intestino, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta en la cara interna o en la mucosa, también pueden decir en la mucosa, lesiones exofíticas, que son todas estas que está aquí, son varias, esta pieza tienen bastantes, pediculadas, circunscritas, homogéneas, que se parece bastante al tejido que les dio origen. Ese que se parece bastante al tejido que les dio origen es algo que pueden usar para denotar que es una neoplasia con características macroscópicas de benignidad, y pueden agregarle pólipo, pero no es necesario. Ahora, en la histología nosotros vamos a ver la mucosa del colon, en este caso a la izquierda se ve normal, pero a la derecha vamos a ver que esa mucosa, ese epitelio se levanta y se ve
con esas proyecciones en forma de dedos con un aumento en las unidades glandulares. Vamos a ver muchísimas más glándulas. En este caso el diagnóstico va a ser pólipo, es bastante fácil. Ahora, en el adenoma va a ser una neoplasia epitelial benigna del epitelio glandular, pero de glándulas sólidas. Esas glándulas sólidas pueden ser ovario, pueden ser tiroides, puede ser suprarrenal, etc. En lo que más se ve es en la tiroides y en la suprarrenal. Y a su vez, como son glándulas y muchas de estas producen hormonas, cuando existen los adenomas puede aumentar el funcionamiento de la glándula y pueden aparecer síntomas floridos, como por ejemplo en la tiroides, síntomas de hipertiroidismo, o por lo menos en la suprarrenal, síntomas que tengan que ver con aumento de la presión arterial, como pasa cuando ocurren los cromocitomas. Ahora, tenemos aquí en la parte izquierda una micrografía óptica donde se ve tejido tiroideo, folículos aumentados de tamaño y muchísimo más parénquima del que se ve normalmente en la tiroides. Aquí vemos esta neoplasia que está aquí, que sería la neoplasia, un adenoma de tiroides, se ve cómo está bien circunscrita y se ve también una cápsula que se observa bastante bien y por eso sabemos que es una neoplasia benigna. A su vez, esta es la glándula suprarrenal aquí en la derecha y vemos también una lesión circular con una superficie de corte homogénea y que también tiene una cápsula. Al microscopio óptico también se ve un aumento en lo que serían las unidades funcionantes de la glándula, por eso sabemos que sería un adenoma. En este caso, nosotros vamos a ver esta lámina de la tiroides y aquí nosotros podemos ver que existen muchísimos folículos tiroideos con su coloide, más de lo que usualmente se ve en una tiroides normal. Ahí sabemos que es un adenoma y además se ve como rodea este tejido un tejido fibroso, que es todo esto que está aquí, todo esto es colágeno denso de la cápsula, y esto sería la cápsula que separa la neoplasia de la tiroides normal. Al microscopio óptico se ven los folículos tiroideos y los coloides normal, casi que indistinguible de lo que sería la tiroides normalmente. El diagnóstico sería adenoma. Ahora bien, el cistoadenoma sería una neoplasia epitelial benigna del epitelio glandular, así como el adenoma, de glándulas sólidas, pero con presencia de quiste. Y es que muchas de estas glándulas, por supuesto, como cuando existe un adenoma, estas comienzan a secretar hormonas, comienzan a secretar contenido per se, estas células que son hiperfuncionantes, y se va formando un quiste, que un quiste no es más que una cavidad llena de líquido rodeada de un epitelio, como pueden ver en esta imagen. Ahora, estos cistoadenomas pueden aparecer principalmente en ovarios y, como ya le había dicho, una estructura sacular revestida del epitelio y está llena de secreción. Por supuesto, al momento de verla en lo que sería la práctica, no vamos a ver la secreción porque al abrirla ya perdió el líquido. Entonces nosotros podemos describir en esta, por ejemplo, que es un útero con trompas, observamos en el ovario una lesión quística única con una superficie externa lisa, brillante, translúcida, homogénea, esta que estoy señalando aquí, y a su vez con ausencia de contenido, pueden poner, no se observa contenido porque está abierta. En esta que está aquí, nosotros vamos a ver una lesión quística multiloculada, también con una superficie externa brillante, líquida, lisa, perdón, homogénea, translúcida. Pueden medir la más pequeña y la más grande también, y eso lo pueden describir. Ahora, el diagnóstico sería neoplasia con características macroscópicas de benignidad. Ok, antes de hablar de las neoplasias malignas, nosotros tenemos que hablar un poquito sobre la maduración epitelial. Nosotros sabemos que los epitelios, como están conformados por células lábiles, como vimos en curación, ellas se renuevan constantemente y constantemente esas células van a estar muriendo por apoptosis y reemplazándose por unas nuevas. Entonces, en los epitelios planos estratificados es donde se ve más eso. En el estrato basal se van a ver unas células que son cilíndricas, luego mientras va ascendiendo unas células que son poliédricas hasta llegar a la capa más superficial, que van a ser unas células planas hasta luego descamarse. Esa es la maduración epitelial normal. Cuando nosotros observamos una alteración
en la maduración epitelial, nosotros hablamos de displasia. Y estos son cambios preinvasores del tejido. Por ejemplo, aquí tenemos un epitelio normal con su maduración normal, pero aquí vemos cómo las células del estrato inferior se empiezan a parecer bastante al estrato intermedio, que tienen unos núcleos más grandes, no se ve que están madurando en la forma como lo habíamos dicho. A su vez, en esta imagen de aquí de displasia moderada, vamos a ver cómo tanto el estrato inferior como el estrato medio van a estar afectadas y esas células se van a ver con unos núcleos grandes que ocupan casi todo el citoplasma y vamos a hablar de displasia moderada. Y en la displasia severa vamos a ver cómo tanto el estrato inferior como el medio y el superior van a tener una maduración anormal porque todas esas células se van a aparecer. Entonces, cuando afecta el estrato inferior, se llama displasia leve. Cuando afecta los dos estratos inferiores, que es decir, el inferior y el medio, se llama displasia moderada. Y cuando afecta el inferior, medio y superior, como esta que está aquí, se llama displasia severa o carcinoma in situ. No todas las displasias van a originar cáncer, porque, por ejemplo, las displasias leves pueden ser por cambios inflamatorios por el virus del VPH, como vemos en el cuello uterino, y esto puede ser reversible, la displasia leve. Pero cuando ya tenemos una displasia moderada o una displasia severa, son cambios irreversibles y casi siempre evolucionan a cáncer en unos años si no se trata. Habiendo dicho eso, nosotros vamos a observar cómo esa displasia nosotros la vamos por ejemplo, en el cuello uterino, la vamos a observar en las biopsias de cuello uterino y la vamos a definir como una neoplasia intracervical, que puede ser 1, 2 y 3, dependiendo si es leve, moderada o severa. Pero al hacer una citología, es decir, el raspado de la exocervix y de la endocervix, nosotros vamos a ver una lesión intraepitelial cervical. Entonces, estos términos, LIE de lesión intraepitelial cervical va a corresponder a citología y el término NIC de neoplasia intraepitelial cervical va a corresponder a biopsia. Y a su vez, esa LIE, lesión intraepitelial cervical, nosotros la vamos a observar en el cuello uterino y esta va a ser de bajo grado y de alto grado. Las de alto grado van a corresponder en biopsia a lo que sería NIC1 y BPH. Y las de alto grado va a corresponder en biopsia a lo que sería NIC2 y NIC3. Esto se los explica la doctora Lila en las clases. Sin embargo, esto es más que todo materia de octavo semestre y no se suele preguntar en los exámenes. Pero bueno, es para que lo tengan claro porque en octavo sí se pregunta. Ahora, en las neoplasias epiteliales malignas, nosotros vamos a dividirlas en las que se derivan del epitelio de revestimiento y del epitelio glandular. La de revestimiento vamos a estudiar el carcinoma in situ, el carcinoma de células escamosas infiltrante, el carcinoma vasocelular y el carcinoma uroterial. Y en las del epitelio glandular vamos a estudiar lo que sería el adenocarcinoma y el cistodenocarcinoma. Ajá. El carcinoma in situ nosotros lo podemos definir como una neoplasia epitelial maligna del epitelio plano estratificado que respeta la membrana basal. Como ustedes pueden ver, el carcinoma in situ corresponde a una displasia severa o a un NIC3 en lo que sería el cuello uterino, si estamos hablando de cuello uterino, por supuesto, que es un término solo de cuello uterino. Pero este carcinoma in situ se puede ver en el cuello uterino, se puede ver en la piel, se pueden ver en el esófago, en todos los lados que nosotros observamos papilomas, por ejemplo. La contraparte maligna es el carcinoma in situ. Ahora bien, nosotros vemos que todo el epitelio está modificado, las células van a tener características de anaplasia, desde el estrato basal hasta el más superficial, pero la membrana basal, que es esta rosadita que ven aquí, va a estar indemne. Quiere decir que ninguna célula tumoral ha sobrepasado la membrana basal, por lo que no puede tener contacto con los vasos sanguíneos y linfáticos y no puede tener metástasis aún. Aquí en la micrografía óptica de la práctica, nosotros vamos a ver el epitelio con su estrato córneo y además aumento vemos como
todos los estratos del epitelio van a tener células anaplásicas, feas, núcleos grandes, núcleos hipercromáticos, grandes que ocupan casi todo el citoplasma, todas las características de la anaplasia. Y el diagnóstico va a ser carcinoma de células escamosas in situ. Ahora bien, cuando ese carcinoma in situ rompe la membrana basal, nosotros vamos a tener un carcinoma de células escamosas infiltrante o invasor, también se le dice. Sería la neoplasia epitelial maligna del epitelio plano estratificado que sobrepasa la membrana basal e invade el tejido subyacente. Nosotros macroscópicamente lo podemos ver en la piel, sobre todo en las áreas expuestas al sol, que se puede ver como una lesión necrótica que puede estar ulcerada, bastante fea, y el microscopio óptico, aquí vemos la continuidad del epitelio de la membrana basal y vemos cómo rompe la membrana basal y existen todas estas células neoplásicas que tienen características de anaplasia que invaden lo que sería la dermis subyacente. A más aumento se pueden ver perlas córneas, porque las células que están malignas, que son bien diferenciadas, es decir, que se parecen aún al tejido que les dio origen, pueden seguir secretando queratina y forman estas perlas córneas. Quiere decir que mientras más perlas córneas observemos, mientras más ovillos de queratina, que son las perlas córneas, más diferenciado está esa neoplasia maligna. Aquí vemos un cuello uterino con un cáncer, un carcinoma de células escamosas incipiente que todavía no está tan avanzado. Aquí vemos cuando ya está súper avanzado, incluso puede obstruir los uréteres. Y al microscopio óptico se ve de esta forma. En este caso, la otra imagen era de piel y esta es de cuello uterino. Vemos cómo la membrana basal no está indemne y todas estas células neoplásicas invaden lo que sería el tejido conectivo subyacente. El sinónimo de lo que sería carcinoma de células escamosas también se le puede llamar carcinoma epidermoide o carcinoma espinocelular. Sin embargo, estos términos están en desuso, ahorita se utiliza es de células escamosas, pero son sinónimos. Aquí en la práctica nosotros tenemos una pieza que es de un pene, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presentan lesiones exofíticas múltiples, arboriformes, que tienen forma de árbol o incluso forma de coliflor, por eso se llama arboriforme, parduzcas, heterogéneas, que comprometen casi la totalidad del órgano. Como ven, es casi que es indistinguible que es un pene, no parece para nada. El diagnóstico sería neoplasia con características macroscópicas de malignidad. Muchos de estos casos son causados por el virus del papiloma humano, que pueden iniciar siendo un papiloma, o en este caso también se le llama condiloma, porque es en el pene. Sin embargo, estas lesiones se pueden malignizar y pueden transformarse en lo que sería un cáncer. Aquí vemos en la lámina de piel, como tenemos el epitelio aquí bien bonito, con la membrana basal indemne, pero llega un punto que rompe la membrana basal y todas estas son células neoplásicas que van a invadir la dermis subyacente. A más aumento, se ven todas estas células bastante anaplásicas, bastante feas, y se observan estas que son las perlas córneas, que se ven de color rosaditos, bastante eosinófilas. Aquí incluso se pueden ver mitosis atípicas a más aumento y se pueden ver estas perlas córneas más cerca. El diagnóstico sería carcinoma de células escamosas infiltradas. Recuerden que mientras más perlas córneas haya, es más diferenciado el cáncer. Tenemos el carcinoma vasocelular, que es un tipo de cáncer de piel que se caracteriza histológicamente por unos nidos de células basales que van a penetrar la dermis subyacente, pero este cáncer tiene la peculiaridad de que no suele dar metástasis. Esta es una pregunta bastante de examen, casi siempre la ponen, que es un cáncer que casi no suele realizar metástasis o que no realiza metástasis, incluso dice la doctora Lila, es el carcinoma vasocelular. Macroscópicamente se ve como una lesión casi siempre ulcerada, necrosada y más que todo es en personas blancas con exposición al sol, sobre todo en la cara, en los hombros, en la espalda, en la nariz, porque es la que les pega más el sol, por supuesto. Ahora, el carcinoma urotelial es una neoplasia epitelial maligna del epitelio transicional. Aquí vemos una vejiga, como vemos una lesión en el interior de la misma, la cual tiene bastante necrosis, tiene bastante hemorragia. Y este tipo de cáncer también suele crecer como papilas el epitelio, por eso el más frecuente,
La variante más frecuente es el carcinoma urotelial papilar, también le suelen decir así. Tenemos el adenocarcinoma, que sería una neoplasia epitelial maligna del epitelio glandular. Esta puede aparecer en el hígado, puede aparecer en el estómago, puede aparecer en la mama, puede aparecer en el colon. En los lugares donde se observaba los adenomas puede aparecer. Entonces, en esta imagen podemos ver un ducto normal, un ducto galactóforo normal de mama. Vemos cambios de hiperplasia intraductal que pueden con el tiempo evolucionar con atipias y dar origen a un carcinoma ductal in situ porque la membrana basal está indemne. Pero esto puede romper la misma con el tiempo si no se le da tratamiento y un diagnóstico apropiado y puede convertirse en un carcinoma ductal invasor. Aquí ven un ducto de una mama donde se ve un epitelio que normalmente sería un epitelio de una sola capa de células, sin embargo aquí se ve incluso pseudoestratificado, poliestratificado, con células bastante anaplásicas, unos núcleos bastante grandes, sin embargo la membrana basal está indemne. Este sería un adenocarcinoma de mama in situ. Sin embargo, cuando rompe la membrana basal, como ven aquí, que está en contacto con el músculo y que de paso también está en contacto con el tejido adiposo, ya sería un carcinoma ductal invasor. Como pueden ver en la imagen, incluso puede evolucionar hasta verse bastante ulcerado, deformar totalmente la mama y afectar a lo que sería la red linfática de la mama, que es donde suele dar metástasis el cáncer de mama. Tenemos también en colon, podemos observar aquí, estos son pólipos, estos chiquitos son pólipos pediculados, homogéneos, bien circunscritos, pero dentro de ellos tenemos una lesión que es bastante heterogénea, no se parece al tejido que le dio origen, de superficie irregular, de forma no definida. Esto corresponde a un cáncer, que al microscopio óptico incluso podemos ver estas células neoplásicas que van a invadir la túnica muscular de lo que sería el colon. Aquí en la próstata también podemos observar lo mismo, células bastante feas, unos nucleolos bastante resaltantes en lo que sería la próstata. Y en el útero también, en lo que sería el endometrio, nosotros podemos observar en el epitelio glandular, de las glándulas del endometrio, por supuesto, unas células bastante atípicas, bastante feas, con anaplasia. En este caso, el cáncer de endometrio más frecuente es el adenocarcinoma de endometrio tipo endometroide. Aquí en la práctica nosotros vamos a tener un segmento de intestino que mide tanto por tanto, fijado en formol, el cual presenta una lesión interna, la cual es infiltrante, esta que estoy señalando aquí, esta que está aquí, parduzca, heterogénea, que disminuye el calibre de la luz, es decir, que estenosa la luz del colon, y el diagnóstico sería neoplasia con características macroscópicas de malignidad. Y aquí vemos una mama producto de una mastectomía, la cual presenta una lesión infiltrante, heterogénea, irregular, que compromete casi la totalidad del órgano y que lo deforma también. Todo esto que está aquí corresponde a un cáncer, en este caso cáncer de mama. En el colon nosotros vamos a observar de este lado que estoy señalando con el indicador, esta es la mucosa del colon normal, pero aquí las células empiezan a tornarse con características anaplasia, las vamos a ver con más aumento, y vemos cómo rompe la membrana basal y empiezan a penetrar las otras túnicas de lo que sería el intestino. A más aumento vemos cómo estas glándulas bastante feas, con células bastante feas, que indican malignidad, van a estar entremezcladas con lo que sería el músculo liso de la túnica muscular o de la capa muscular del colon. A más aumento incluso se pueden ver estas mitosis atípicas en las glándulas y se pueden ver vasos linfáticos, los cuales por dentro tienen émbolos tumorales, quiere decir que está empezando a hacer metástasis por vía linfática, que es la vía preferida de los carcinomas. Eso también suele ser pregunta, que por dónde hacen metástasis los carcinomas, y es más que todo por vía linfática. El diagnóstico sería adenocarcinoma infiltrante. También tenemos esta lámina de ganglio linfático. El ganglio linfático tiene nódulos de linfoides, vamos a ver puros nódulos de lo que sería linfocitos, bastante basófilos, bastante reconocibles al microscopio óptico. Pero llega un momento que observamos un tejido más eosinófilo pálido que no sabemos qué es y que por supuesto no corresponde al ganglio linfático normal.
Cuando lo vemos más aumento, son unas células bastante anaplásicas, bastante feas, que parecen ser células glandulares, y por eso el diagnóstico sería metástasis de adenocarcinoma en ganglio linfático. El cistoadenocarcinoma es la contraparte maligna del adenocarcinoma, pero con presencia de quistes. Y aquí lo podemos ver sobre todo en ovario. Tenemos el cistoadenocarcinoma seroso, que es el más frecuente. Podemos ver que crece de manera arboriforme también, o más bien tipo coliflor, con papilas sobre todo. Y esta es una imagen de la sección de anatomía patológica donde se ve el ovario y por dentro se ve este carcinoma, que sería un cistoadenocarcinoma seroso en este caso. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para saber la progresión neoplásica en un paciente? Eso lo hacemos mediante la estadificación de los carcinomas. Y esta estadificación va a utilizar parámetros clínicos e histológicos. Y esto me va a ayudar para saber el tratamiento que debemos utilizar y el pronóstico que va a tener el paciente con este tratamiento. Ahora, estas siglas son TNM, también son preguntas de exámenes, qué significa la T, qué significa la N y qué significa la M. La T significa tumor y básicamente mide la extensión o el tamaño del tumor. La N es metástasis a ganglios linfáticos regionales, N de nódulo linfático. Y la M sería metástasis a distancia. Entonces estas siglas apréndanse lo que significa cada una porque lo suelen preguntar, sobre todo la M y es TNM. Y esta clasificación TNM la va a tener cada cáncer en específico. Cada cáncer va a tener su clasificación. Por ejemplo, es de cáncer de recto. Y en T nosotros tenemos una puntuación desde 0 hasta el 4, 4B, que va a medir la extensión de ese tumor. La N desde el 0 hasta el 2, en este caso del cáncer de recto, porque cada una tiene una distinta. Y va a medir la metástasis a ganglios linfáticos, y la M del 0 al 1, en este caso, que va a medir la metástasis a órganos a distancia. Esto no es importante que se lo aprendan porque obviamente cada cáncer tiene uno distinto. Lo importante es que se aprendan las letras y qué significa. La T, la N y la M. Siempre los pregunto. Bueno, básicamente eso es todo. En un rato creo que Umbria les va a dar la preparaduría de las neoplasias no epiteliales.